El dólar en su etapa más volátil, los precios de los alimentos elevados y el impacto político jugando en contra en todo momento. Así ha estado marcada la economía peruana este 2021, con números que nos empujan a cifras negativas. La fuerte inestabilidad, incertidumbre política, económica e institucional que estamos viviendo, sobre todo después del 28 de julio. Esto ha provocado que el precio del dólar tenga esta tendencia al alza y que originó algo adicional, que ha sido un repunte de la inflación. Contribuyó a que el repunte de la inflación se dé. Y es que la moneda extranjera sirvió como un medidor de temperatura. Nuestra economía buscaba salir a flote tras los 9 meses de cuarentenas y restricciones por la pandemia. En abril empezó una intensa campaña electoral donde salían a flote denuncias y acusaciones. Además, se anunciaban ofrecimientos de cambios drásticos. Sin duda, el dólar ha jugado ese papel de termómetro político. Y esto porque ha ido subiendo en la medida en que la incertidumbre política se ha ido calentando cada vez más. Cada vez que el gobierno ha lanzado un exabrupto que afecta o, digamos, desalienta la inversión, el dólar se ha disparado. Lo hemos visto y lo hemos vivido a lo largo del año. Y es que para hablar de la economía de nuestro país en el 2021, es importante mencionar el impacto que arrastra desde el 2020. Hay algunos problemas que se heredaron de la pandemia del 2020 y que no se han resuelto hasta el día de hoy. ¿Cuáles fueron? Un aumento de 10 puntos porcentuales en la pobreza monetaria, que pasó de 20% al 30% de la población. Segundo, un aumento fuerte también en la informalidad laboral, que pasó del 72% a fines del 2019 a 75-76% a fines del 2020, y eso tampoco se ha arreglado. Es así que lo que hemos experimentado después del pico más alto por la pandemia del coronavirus hasta ahora ha sido un crecimiento lento y débil. La economía peruana a lo largo del 2021 experimentó una inflación creciente. Es probable que el año se cierre alrededor de 6% de inflación, un poco menos, un poco más, pero por ahí va a estar. Sin embargo, la inflación de alimentos está superando el 7% y la inflación de combustibles está superando el 12%, que son las categorías que afectan directamente y fuertemente el bienestar de las familias promedio en el Perú. El costo de la canasta básica familiar subió considerablemente este 2021, generando un impacto directo en la ciudadanía. El aceite, que podía costar entre 5 y 8 soles, llegó a costar hasta 14 soles por litro. El pollo, que costaba 8 soles el kilo, llegó a costar hasta 10 soles por kilo. El pan, que inició este 2021 costando a 5 por un sol, llegó a costar ahora hasta 30 céntimos por pan. Finalmente, el gas doméstico, que costaba entre 30 y 35 soles por un balón de 10 kilos, llegó a costar este 2021 hasta 60 soles por balón. Pero tengamos en cuenta también que se amplió la liberación de la CTS y los fondos de las AFP, dinero al que no necesariamente se le dio un buen uso. Según datos del Banco Central de Reserva del Perú, entre el mes de mayo y agosto de 2021, se han registrado retiros de CTS por 6.865 millones de soles, dinero que en su mayoría han sido utilizados en consumos. La compensación por tiempo de servicio fue liberada para que los trabajadores puedan disponer de este fondo ante la emergencia por la COVID-19 y así aliviar su economía. Según la misma fuente, la gran mayoría la ha utilizado para comprar desde productos de primera necesidad, algunos para adquirir electrodomésticos y otros para viajar en tiempos de pandemia. A pesar de lo controversial que sea el tema,
David Reyes, periodista económico, resalta que existen factores que beneficiaron al gobierno de Pedro Castillo para obtener los resultados de crecimiento del PBI este año. ¿Qué lo favorece al gobierno? Primero, el rebote. Venimos de un año en el que caímos tanto que es lógico que nos recuperemos y de pronto por eso tú ves un 10% de PBI este año. Parece maravilloso, pero es solo un efecto rebote. Lo que estamos haciendo es recuperar la producción que teníamos antes de la pandemia y recién estamos llegando a esos niveles. Hemos tenido liberación de CTS, liberación de FPS, bonos. Entonces tienes una clase media trabajadora formal que tiene ingresos extraordinarios que no los tenía previstos, que ha mantenido su empleo y que empieza a gastar. Eso te genera también un resultado positivo finalmente, ¿no? Pero esto no dura toda la vida. Y este 2021 son dos los rostros que han sido las anclas en medio del maremoto económico. Dos nombres de hombres experimentados que lograron poner paños fríos en medio de la incertidumbre económica. Hablamos de Pedro Franque, quien el 31 de julio de este año juró como ministro de Economía, y Julio Velarde, quien fue ratificado como presidente del Banco Central de Reserva, sumando su cuarto periodo al frente del BCR desde que asumió el cargo en el 2006. Son como el yin y el yang, pues. Porque, por un lado, Pedro Franque ha intentado salvar al gobierno, ¿no?, a nivel técnico de discurso. Y por otro lado, Julio Velarde es sinónimo de la estabilidad macroeconómica, monetaria sobre todo, que hemos tenido como país en los últimos años y casi un refugio para los inversionistas. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos, según los especialistas, fue el mismo gobierno de Pedro Castillo que con anuncios de bonos o subsidios generó estos meses mucha expectativa en la población, pero lo hizo a costas de dinamitar los fondos fiscales. Bono Yanapay, destinado a familias en situación de pobreza y pobreza extrema. Bono 210 para trabajadores formales que ganan menos de 2.000 soles. Bono Yo Me Quedo en Casa. Bono Familiar Universal, bono rural, figuran entre los tantos que el gobierno continúa ofreciendo. En la pandemia se hacía necesario ayudar de manera directa a las personas y para eso nos empezamos a endeudar más para ayudar a los que más estaban siendo afectados por la pandemia. Esa es una situación justa y natural de un periodo de crisis. Debe empezar a acabar gradualmente en la medida en que salimos de esta. Pero ¿qué ocurre? El gobierno parece empezar a utilizar esos subsidios antes justificados por la pandemia con fines estrictamente políticos. Ve caer su popularidad y dice un bono más para ayudar a determinadas personas. Eso va a incrementando la deuda del país cada vez más. Es como si una persona se reventara la tarjeta de crédito. Eso en algún momento tiene un límite. No debemos llegar a esos límites. Y es que siendo el Perú un país minero, resulta inconcebible que a pesar que los precios de los minerales en el mundo atraviesan un gran momento, no se hayan registrado grandes ganancias para nuestro país en el 2021, sino por el contrario, las cifras decrecieron. Esto debido a las constantes tomas de carretera y restricciones para sacar minerales, debido a las manifestaciones de las comunidades en varias regiones del país, como pasó con Antamina, Ancash, minera, que incluso anunció la paralización de sus labores en octubre de este año. Situación similar afrontó la minera Las Bambas en Cusco, que también se vio obligada a informar sobre la suspensión de sus operaciones. El sector minero se ha visto favorecido a lo largo del 2021 con un aumento de precios de los principales metales que el Perú produce muy fuerte: cobre, plata, oro, zinc, hierro, ¿no? Entonces la minería se ha visto beneficiada por ese aumento en precios. Sin embargo, ha habido también factores que la han golpeado a la minería internamente. No se ha hablado de quererles cobrar un impuesto adicional. Se ha hablado de que
van a ponerle mayores medidas de control a la actividad minera. Se ha hablado de cerrar a la fuerza algunas plantas mineras. Este tipo de políticas de corte populista que le están haciendo mucho daño al gasto privado y sobre todo a la inversión privada, que sería uno de los motores para alcanzar un crecimiento más sostenido el año 2022. El sector minero, que es el principal objetivo de la reforma tributaria que tiene Franque, ya tributa alrededor del 50% de sus utilidades. Entonces, cuando tú quieres incrementar aún más los impuestos para ese sector que ya desembolsa esa cantidad de impuestos, lo que haces es afectar la competitividad. ¿Qué significa? Que un inversionista extranjero que tiene un proyecto minero pensado en el Perú, mira a Chile, por ejemplo, mira a Panamá, mira a minas en otras partes del mundo. Con este panorama económico cerró el 2021, dejando una valla alta para lograr el crecimiento en el 2022.